Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hace unos días en la ciudad de Bogotá se dio la convención financiera y una de las invitadas fue la comunicadora social Dana Benarroch, quien habló de la felicidad. Doña Dana, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo, mucho gusto y encantada de estar en tu programa. Usted es comunicadora social y coach de vida. Sí. Sí. ¿Y por qué dio ese giro? Eso todo nace usualmente de asuntos personales. Yo estaba dedicándome al hogar, a nuestros 3 hijos, trabajando con mi esposo en su empresa y al mismo tiempo sintiendo como un desasosiego. Yo lo titulé en un libro colaborativo que escribí, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo? Entonces, esa sensación de insatisfacción y de desasosiego me llevó a una búsqueda. Y yo pues obviamente no sabía qué estaba buscando. Yo solo sabía que necesitaba encontrar la solución a ese sentir. Y estuve 8 años como una pelota, una bola de billar de un lado para otro, leyendo unos libros, yendo a otros seminarios, unos doctores, otros conferencistas, en fin. Y todo eso me fue sirviendo, sin duda. Me encontré en ese caminar el libro de La auténtica felicidad de Martin Seligman y me enamoré de la psicología positiva. De ahí seguí a las neurociencias y me enamoré todavía más. Y entonces entré en este mundo de la ciencia de la felicidad y lo empecé a aplicar. Hasta que llegué al tema del propósito de vida y encontré lo que me faltaba, pues lo que me iba a quitar, en efecto me quitó ese desasosiego, ese vacío, esa como insatisfacción con la vida. Y encontré hecho para que había nacido, que era lo que quería hacer el resto de mis días, y ahí nació Contacto Humano Organizacional, y debido a que llevaba 8 años estudiando la ciencia de la felicidad, aplicándola en mi vida, pues me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, enseñar a las personas a ser felices. Y llevo ya 15 años con Contacto Humano Organizacional, enseñando específicamente en las empresas, y hoy en día ya estoy en la Universidad Pontificia Bolivariana dictando un diplomado y también estoy en alianza, en sociedad con el doctor Tal Ben-Shahar, como CEO de las Happiness Certification for Organizations, o sea, una certificadora de empresas felices, y obviamente pues también con coachings que son los procesos individuales de felicidad. Señora Dana, ¿se ha vuelto una obligación ser feliz? No, no es que sea una obligación, es que eso por naturaleza humana es lo que todos queremos. Es naturaleza, mire, está tan de moda que viene de moda desde Aristóteles o antes. O sea, encontramos temas de felicidad en la filosofía, en la teología. Eso es innato del ser humano. Hoy en día lo que decimos es que no solamente es naturaleza humana, sino que nos debemos responsabilizar de manera más consciente porque también es responsabilidad social. Mire, Alfredo, nada menos hoy, en clase con el doctor Tal Ben-Shahar, es porque recientemente, hace una semana, se murió el doctor Philip Zimbardo, uno de los grandes investigadores de la psicología social. Su investigación realizada en la Universidad de Stanford sobre la influencia del entorno en el comportamiento humano ha sido una de las investigaciones más impresionantes y más mencionadas en el mundo, pues, de la psicología, de la sociología y del desarrollo humano. Y es tan importante el entorno para nuestro comportamiento, para nuestra autoestima, para nuestra autopercepción,
que por eso es que nosotros estamos diciendo que la felicidad no solamente es naturaleza humana, sino que es responsabilidad social. Porque como líderes en las empresas, como líderes de las familias, como líderes sociales, tenemos la responsabilidad de crear entornos positivos, de crear entornos amables, de crear entornos psicológicamente seguros, para que vamos construyendo una cultura de bienestar, de felicidad. Tengo como 500 temas y de pronto voy a sonar un poco agresivo en el proceso. Usted señalaba a Aristóteles, Séneca, Epícteto, desde los inicios de la conciencia humana o desde la escritura, el ser humano siempre ha hablado de la felicidad. Y hoy en día estamos en una moda, como usted lo señalaba, que se ha puesto ligeramente de moda. Y parece que quien no es feliz es una persona incompleta, defectuosa, que no encaja o que no tiene las herramientas sociales para hacerse valer. Entonces, cuando las personas dicen, en realidad no soy feliz, tengo algunas dificultades o estoy pasando por un momento de dificultad que puede ser momentáneo durante el día, casi que esa persona es penalizada, es señalada como incompetente en alguna de sus cualidades. ¿Será que estamos premiando demasiado la felicidad y volviéndola como una característica, como que toca estar feliz, porque el que no está feliz está incompleto, o está enfermo, o tiene alguna dificultad? Ay, Alfredo, qué tan rico que haces esa pregunta y tocas ese tema, porque esa pregunta tiene dos maneras de ser respondida y me voy a ir por las dos porque es demasiado importante. Primero, en tu pregunta se revela la incomprensión de la felicidad. O sea, nosotros estamos equivocados en la definición de felicidad. Felicidad no es lo mismo que alegría. Felicidad no es estar alegres 24/7, 365. Eso es patológico. O sea, un psicólogo que te vea así te remite inmediatamente al sanatorio. Eso no es real, eso es fantasía, eso es un mito. O una psicopatía. O una psicopatía. Eso no es real. ¿Qué sí es real, Alfredo? Sentir toda la gama de emociones. Toda. Dentro de la felicidad están incluidas las emociones mal llamadas negativas, que nosotros las denominamos dolorosas. Es más, Alfredo, la semana pasada posteé en mi cuenta de LinkedIn un escrito, un texto, y lo titulé Te deseo una feliz infelicidad. ¿Cómo así? Entendamos que felicidad es bienestar integral. Y en esa integración abrazamos toda la gama de emociones. Entonces, cuando yo te deseo una feliz infelicidad, yo lo que te quiero decir es que cuando te sientas viviendo emociones dolorosas como frustración, decepción, rabia, celos, envidia, tristeza, lo que sea, abrázalo, porque el aceptar las emociones, dejarlas fluir, vivirlas, entenderlas, hace parte del camino hacia la maduración, hacia el crecimiento. Y eso hace parte de la felicidad. Felicidad no es estar alegre 24/7. Felicidad es la experiencia del bienestar integral. Y las emociones todas son pasajeras. Todas, las buenas, las positivas, las placenteras, como las quieras denominar, y las dolorosas, todas son pasajeras. Y todas nos enseñan, y todas hacen parte de la experiencia de vivir. Eso es felicidad. Habla usted de las experiencias. Gente que estuvo en campos de concentración,
si lo pronuncio mal, el doctor Eddie Jacob hablaba de soportar las condiciones. Ortega y Gasset también decía, el hombre es él y sus circunstancias. ¿La felicidad es la búsqueda constante del bienestar o es la aceptación constante de esas circunstancias? Es una combinación de las dos, no es o, es y. La aceptación juega un papel fundamental en la felicidad. ¿Qué es lo que yo debo aceptar? Aquello que no puedo cambiar, lo que está fuera de mi control. Elegir qué actitud asumo frente a una circunstancia que está fuera de mi control. El que mejor lo explica, hablando de campos de concentración, es Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Y en el desarrollo de la teoría y metodología que él desarrolla, que se llama logoterapia, una metodología para encontrar el sentido de vida. Y él vivió más de 5 años en campos de concentración. Le mataron toda su familia, su esposa embarazada, sus padres, todos los expropiaron sus bienes materiales y le expropiaron su creación intelectual, el libro que estaba escribiendo. Y él en esos campos de concentración cuenta que él asumió una actitud de ayuda al otro y de apreciación de la belleza aún en esas circunstancias tan aterradoras. ¿Qué podía apreciar? El cielo, el sol, la nieve, el frío, el calor, los ojos de las otras personas que estaban ahí reclusos. Y se enfocaba en el amor de su esposa que había vivido y que anhelaba volver a sentir, volver a verla. Entonces es una aceptación de una realidad que no puedes cambiar a través de elegir actitudes y recursos internos para poder sobrellevar esa situación. Y obviamente esa búsqueda de recursos internos, ese enfoque en la belleza, ese enfoque en el amor, eso es una búsqueda de bienestar o del mejor estar posible dadas las circunstancias. Entonces es las dos, Alfredo. Es una aceptación de lo que no puedo cambiar y es una búsqueda de bienestar a través de cambiar lo que puedo cambiar, que usualmente está dentro de mí, para poderme adaptar y llegar a donde quiero llegar. Voy a saludar a Cotrafa. Gracias a empresas como Cotrafa, hacemos posible estas charlas con personas como usted, tan valiosas para nuestro país. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Hablaba usted del agradecimiento y la resignación, como que las dos van combinadas. En la medida en que la resistencia dentro del mismo cuerpo se reduce, uno fluye. ¿Lo estoy diciendo bien? Vamos a continuar con el tema de Te deseo una feliz infelicidad. Resulta que en el libro de el doctor Francisco Mora, ¿Cómo funciona el cerebro?, así se llama el libro, nos dice que cuando nosotros estamos en momentos de estrés, o sea, frustrados, tristes, decepcionados o lo que sea, tenemos una química en el cerebro y que fluye por toda la sangre, en la que está el cortisol, la noradrenalina, y es la química del estrés. Si paralelo a eso, Alfredo, nosotros llevamos una práctica real de gratitud, esa práctica de gratitud segrega serotonina. Y si paralelo a esas dos, yo tengo unas metas a las que quiero llegar y que tal vez precisamente por eso, como no he llegado, siento esa frustración o lo que sea, esa meta me genera dopamina, esos sueños. Entonces, ese cóctel químico lo que logra
es el acto creativo, en palabras del doctor Francisco Mora. Es decir, generan como una explosión de creatividad en el cerebro. Entonces aquí es otra de las razones por las que las emociones mal llamadas negativas son necesarias para ser feliz, porque el acto creativo es también inherente a la naturaleza humana. Decía Aristóteles que para ser felices teníamos que desarrollar el distintivo como especie animal que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es? Nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual. Y en esa capacidad intelectual, sin lugar a dudas, está nuestra capacidad creadora. Entonces, el acto de crear para nosotros es profundamente placentero y necesario. Entonces, fíjate que desde las neurociencias necesitamos las emociones dolorosas, las emociones placenteras como la gratitud y un norte para poder desarrollar en nuestra máxima capacidad esa distinción intelectual, esa capacidad creativa. Doña Dana, usted me está dando una serie de caminos. Me imagino que usted duró 8 años, 8 años Más, estudiando llevo esto. 20, llevo 23, 20, más de 20. Ha hablado de lo espiritual, ha hablado de lo psicológico, de lo físico, y como que llega un momento en la madurez de la persona donde es consciente de toda esa sopa hormonal, de la dopamina, de las endorfinas y de las subidas de cortisol que lo inflaman y que en algunos casos producen enfermedades hasta mortales. ¿Sí? Llega un momento en la vida en que la persona dice, ¿yo para qué me tenso? Y empieza a soltar, empieza a relajar. De ahí tantas prácticas como la yoga o la gimnasia o el deporte o el bailar o incluso el barcito de la esquina. ¿Qué debe hacer la persona para ser consciente de que tiene que hacer clic y aferrarse de pronto a esa nueva alternativa de vida? ¿O eso solamente se da con el paso de los años y los golpes? Alfredo, mira, por ahí dicen que nosotros cambiamos solo por 2 razones, o por necesidad o por cantidad, exceso de sufrimiento, cuando ya nos hartamos de sufrir y cuando decimos no más, no más, no más, no más. Entonces ahí es como un cansancio, o cuando hay una necesidad como muy, muy potente, muy inherente. Pero también podemos cambiar, digámosle, por las buenas. Alfredo, hay una corriente mística del judaísmo que se llama la Cábala. Mucha gente la conoce. La Cábala es como la explicación mística de muchos asuntos en el judaísmo. Y cuando yo estaba estudiando Cábala hace como 25 años, a mí me quedó una frase muy grabada en la cabeza. Y decía, a esta vida vinimos fue a aprender, todos, sin excepción. Cada uno pues tiene que aprender cosas diferentes, pero de que vinimos a aprender. Y la vida no te deja ir sin los aprendizajes a los que viniste. Entonces, ahí no hay libre albedrío. O aprendes o aprendes. Donde sí hay libre albedrío es cómo quieres aprender lo que viniste a aprender. Por las buenas o por las malas. Entonces la vida empieza a susurrar, pasito, y te invita a hacer cambios, pero tú te haces el loco. Y entonces la vida habla un poquito más duro y sigues haciéndote el loco. Entonces habla más duro y sigues haciéndote el loco. Hasta que grita. ¿Y cómo grita en la vida? A través de una enfermedad, a través de un divorcio, a través de una despedida de empleo, a través de la pérdida de algo muy importante para ti. O sea, la vida grita cuando no le hacemos caso. Se estrella uno con algo que... Lo que uno más niega es lo que más se va a encontrar. Total. Una pareja agresiva, entonces cambia de pareja y se encuentra otra
una situación económica difícil, entonces emprende algo y termina en otro proyecto peor, sin Sí. aprender lo que debía haber hecho. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos cambiar? Es muy importante desarrollar la mentalidad de crecimiento, Alfredo. Este es un concepto muy poderoso desarrollado por Carol Dweck, en donde el éxito es definido por el aprendizaje. Si aprendí, soy exitoso. Entonces se puede aprender de los éxitos, es decir, de cuando alcanzo metas, y se puede aprender de cuando no alcanzo metas. O sea, siempre se puede aprender. Entonces el hecho de yo estar aprendiendo me ubica en una postura de humildad. Entonces, esa humildad es la que me va a permitir escucharle a la vida sus mensajes cuando susurra. Es la que me va a permitir estar en una actitud de cambio permanente. Ok, yo aquí, ¿qué puedo cambiar de mí? No del otro. Es que nosotros permanentemente queremos es que cambie mi esposo o mi esposa para yo ser feliz, que mi jefe cambie para yo ser feliz, que el mundo cambie para yo ser feliz, pero yo no cambio. Bueno, mientras empezamos a cambiar, voy a saludar a Comultrasan. Comultrasan es una cooperativa santandereana. Oiga, en Santander, en Bucaramanga hay, como me decía la doctora Socorro, como 1.200.000 personas, y Comultrasan tiene 450.000 asociados solo en Bucaramanga. Imagínense, en todo el departamento de Santander. Vamos a saludar a Comultrasan. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comultrasan, somos cooperativistas. Voy a tomar un pedacito de Humberto Eco, que dice que el libro ese de la sonrisa, muchos no querían que lo conocieran. En la película El nombre de la rosa, donde Sean Connery era el fraile. Y creo que Lutero también en alguna época cuestionó la compra de dispensas para salvar el espíritu. Me he ido como 500, 600 años atrás y de pronto estoy cometiendo algunos errores. Usted, que es la experta, corríjame. Nos han metido muchos miedos, nos han metido ideas limitantes desde la religión, desde la familia, desde la incultura. Nos hemos castrado nosotros mismos ante la posibilidad de ser felices. Sí, Alfredo, sí. Bien lo mencionas. Nosotros tenemos de siglos atrás unas creencias sobre la felicidad que nos han limitado. Primero, Alfredo, imagínate que en inglés, en alemán, en francés, la palabra felicidad tiene como raíz la palabra suerte. O sea, es un concepto de felicidad como suerte, o naces con estrella o estrellado, ¿sí? Y de siglos atrás, la humanidad venía como en una postura de víctima. Miremos la mitología griega, cómo no podían escaparse de los designios de los dioses, ¿sí? Era un victimismo, o sea, era un destino del que no podías escapar, o estrella o estrellado. Luego viene la revolución industrial y viene ya a principios de 1900 la nueva era. La nueva era que se le adjudica al psicólogo norteamericano Samuel Smiles como el iniciador de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Es ese cambio de mentalidad en el que pasamos de un victimismo a considerarnos superhumanos. Pero entonces el pensamiento humano hace un movimiento pendular y se va de un extremo al otro. Y la nueva era, si bien tiene muchas cosas muy rescatables, muy importantes, muy valiosas, yo personalmente soy una usuaria y beneficiaria de muchas de sus enseñanzas,
no todo es como lo pinta la nueva era. Yo tuve la fortuna de tener una mente un poquito más crítica, más sensata, y no caí en los extremos a los que muchos autores de la nueva era invitan, como unos extremos de fantasía. Pero sí conozco muchas personas que cayeron allá. De y pronto que la ley de la atracción y todo eso, que si sueñas con tu Ferrari lo vas a encontrar y correcto, en la puerta de una mañana de domingo. Correcto. Y conozco gente muy cercana a mí, o sea, tan cercana que es gente de mi corazón, que hoy en día en sus 60 años están estrellados financieramente, pues, o sea, de muchas maneras, por esos pensamientos tan extremos, tan ilógicos, tan fantasiosos. Vas a ser Entonces, triple diamante. El daño que han hecho algunas sectas coercitivas, que por ejemplo le venden a la idea de que van a ser triple diamante y van a estar en las playas del mundo frente a un yate con una botella de champán. Sí, entonces la gente como desde esos vacíos desde esa ambición y desde esa necesidad y como desde esa falta de realidad. Mira, ¿tú sabes cuál es el secreto de la felicidad desde la ciencia? Cuéntelo. Hay un secreto, ya que mencionas el secreto. En la ciencia la felicidad tiene un secreto. ¿Sabes cuál es? No tiene uno, tiene tres. El primero es... a veces empieza a notar porque ya tengo el lapicero, aquí tengo el lapicero. El primer secreto es realidad. Listo. El segundo secreto es realidad. Ajá. Y el tercer secreto es... El tercer secreto es no creer en la fantasía, creer en la realidad. Realidad. Ah, todo es realidad. Hay que ser consciente de la realidad en la que uno está. Así es. Mira, yo lo expreso así, es tener los pies en la tierra, ser conscientes de la realidad, con una mente y un corazón soñando alto. Bueno, nos estamos devolviendo a los primeros 3 minutos de esta charla donde usted decía que había que aceptar esta realidad. Y el problema no es la realidad, sino cómo la asume uno, cómo la vive y cómo la Así es. o la transforma entonces, o la acepta. Y entonces en este orden de ideas habrá algún oyente que está diciendo, pero espérate un momentico, la realidad no es pues subjetiva, cada uno interpreta la realidad de manera diferente, la realidad es subjetiva, no existe una realidad objetiva. Y eso es lo que, por ejemplo, dice la nueva era, que lo enfatiza demasiado. La respuesta es sí, y también hay realidad objetiva. A ver, si tú te paras en la azotea de un edificio y te vas a tirar y vas a creer que es que la realidad es subjetiva y no te va a pasar nada. En el piso 15 no ha pasado nada, pero 5 o 15 pisos para abajo puede pasar algo. Uno es exceso de optimismo y el otro es negación de la realidad. Correcto. Entonces la realidad es un constructo de hechos y datos que son iguales para todo el mundo, de las leyes de la naturaleza y más allá de leyes de la naturaleza, con mi interpretación. Es un constructo en conjunto. No es o, es y. Entonces voy a saludar a Comeva y le voy a preguntar por los vendedores de humo. Por los vendedores de humo. Y esta parte es sumamente delicada porque estamos trayendo un poco lo que decíamos de el exceso ese de optimismo que vende la nueva era o otras pseudociencias que ahora están cada vez tomando más fuerza. Los visionarios ven en la unión la capacidad de lograrlo todo. Y esa fuerza también la vemos en ti. Y en los más de 260,000 asociados con quienes llevamos 60 años dando el siguiente paso, echando pa'lante sin límites y construyendo juntos ese país que soñamos. Coomeva, 60 años impulsando visionarios. Celebremos en coomeva.com.co. Señora Dana, por ahí hay muchos que quieren ser como Tony Robbins y encerrar a la gente a $5,000 3 días en un hotel. Esto se ha vuelto un negocio, no hay que negarlo. No, claro. Entonces, ¿cómo evitar caer en manos de personas que no es su caso, que no se han preparado, que se han leído 2 o 3 libros o han ido a 4 o 5 conferencias o que aparecen ahí al lado del gurú
traído internacionalmente y habla los 15 minutos y después de haber hablado 15 minutos en 4 o 5 seminarios ya es experto y puede meter a la gente no solamente en deudas económicas, sino en planes de vida irrealizables. ¿Cómo identificar un vendedor de humo con un experto? Pues yo creo que hay que esculcar su recorrido, primero que todo. Hay que esculcar bien, validarlo y también hacer uso de, digamos, de la intuición y la racionalización cuando lo escuchamos. Así he hecho yo, pues porque sin lugar a dudas yo también he recorrido y buscado por muchos lados. Y he caído. Después es que me doy cuenta, pero he caído, es que hay unos muy buenos. Nada, es cuestión de esculcar bien, de revisar, de chequear testimonios, de si son válidos, si son reales. Mira, hay algo muy interesante y es que este campo del coaching, de las conferencias, de la psicología, se mueve más que todo por recomendación, por el boca a boca. Eso es lo más importante, que tú llegues a donde una persona que te lo haya recomendado a alguien a quien le ha funcionado y le ha inspirado confianza. ¿Se está confundiendo la felicidad con el bienestar? No es que se confunda, es que es como lo mismo. Pueden ser sinónimos. ¿El bienestar es como el resultado de la felicidad? Sí, exacto. Es que volvemos, la definición de felicidad es la experiencia de bienestar integral en permanente evolución. Entonces, fíjate que la palabra bienestar está dentro de la definición de felicidad. Con su permiso, voy a tomar una de las filminas que usted presentó. No sé si es un secreto industrial. No, ¿Lo adelante. autoriza? Sí, Bueno, señor. Es esta, la ciencia de la felicidad. Sí. Y me parece muy interesante estos 5 capítulos. Lo espiritual, lo físico, lo intelectual, lo relacional y lo emocional. Como que son las 5 patas de la mesa. Sí, correcto. Cuando nosotros definimos la felicidad como la experiencia de bienestar integral, la pregunta que podría o que viene inmediatamente es, ajá, ¿y qué integra? ¿Qué es lo que hay que integrar? Entonces, aquí están estos 5 elementos. El bienestar espiritual, el bienestar físico, bienestar intelectual, bienestar relacional y bienestar emocional. Este es el modelo SPIRE, por su acrónimo en inglés, SPIRE, diseñado o co-creado mejor por el doctor Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es conocido hasta el día de hoy como el profesor más famoso de la Universidad Harvard. Él dio en 2004 y 2006 sus clases de psicología positiva y psicología positiva para el liderazgo y reunió más de 800 alumnos. O sea, más de 800 alumnos se inscribían a sus clases. Hasta el día de hoy ningún profesor ha logrado que esa cantidad de alumnos se inscriban a sus clases. Entonces, por eso todavía ostenta el título del profesor más famoso de Harvard. Y este modelo es una malla interdisciplinaria, no es solo psicología positiva. Es una malla interdisciplinaria que incluye filosofía, teología, economía, sociología, antropología, obviamente psicología, biología, literatura, arte, música. ¿Qué tiene que decir todas estas áreas del conocimiento sobre felicidad? O sea, que lo que desarrolló fue un campo de estudios de felicidad basados en estudios científicos de alto rigor y enfocados en la esencia natural del ser humano. ¿Saluda a Comeva? ¿Ya habíamos saludado a Comeva? No la hemos saludado. Sí. ¿Sí? ¿Ya saludó a Comeva? Entonces, Sí, espere, voy a saludar, ¿sabe a quién? Al Foro de Comunicaciones de ASCOP. Y hacemos un cierre para preguntar sobre el ambiente laboral y la felicidad y el crecimiento profesional y todas esas cosas que son fundamentales.
Ahí está la invitación al foro de comunicación de ASCOP, donde le van a meter inteligencia artificial. Yo la saqué de una reunión. Le dije, yo la entrevisto 15 minutos, llevamos 35. Le voy a robar unos segundos más porque usted ha sido muy agradable. Me arrepiento de no haber hecho más café porque esta charla merecía ese tiempo. Y usted le está explicando a las empresas cómo reducir las resistencias, cómo aumentar o mejorar el ambiente para que la gente se sienta feliz, realizada, y eso pues lógicamente redunda en una mejor atención al público, en mayores ventas y lógicamente pues en mayores ganancias. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Porque hay mucha empresa emprendedora que no puede contratar sus servicios y hay otras empresas que quisieran conocer cómo poder hacerlo. Sí. ¿Cómo hacerlo? Vamos a enfocar nuestra atención en crear entornos positivos. ¿Qué es un entorno positivo? Es un entorno en donde haya seguridad psicológica primero que todo, donde haya mentalidad de crecimiento, donde haya amabilidad, permiso para ser humanos, permiso para sentir todas las emociones, donde haya una comunicación. Ahorita en la última, pues lo que mostraste ahorita, pues de uno de tus sponsors, decía comunicación con propósito. El propósito es fundamental en las empresas. Descubrir cuál es el propósito superior de la empresa como organización y proveer espacios para que las personas, los empleados, descubran su propósito de vida. Y luego hacer el enlace, la conexión entre los dos. Entonces, esa seguridad psicológica, esa mentalidad de crecimiento, esos entornos amables, bondadosos, donde hay permiso para sentir las emociones, se van enganchando con ese propósito. Y entonces las comunicaciones serán con propósito, serán amables, serán con una conciencia del todo, del todo, de la organización como un sistema. Porque en las organizaciones también hay muchas veces islas. El departamento de producción, constantes discusiones con ventas, porque ventas vende más de lo que pueden producir o promete fechas de entrega sin consultar con producción. Entonces la gente como que trabaja en islas. Entonces todos estos temas lo que nos ayudan es a tener una visión más grupal, más de equipo, más integradora, más de sistema, pensamiento sistémico, enmarcado o digamos bajo la sombrilla de un gran propósito en donde se enlaza con los propósitos de cada uno. Y desde ese propósito superior nos colaboramos, nos apoyamos, nos comunicamos mejor, somos más amables, somos más humanos, más cercanos. Eso es lograr todo eso. No es solamente colocar la mesa de ping-pong y la cafetería con... No es solamente eso. Eso ayuda, Alfredo, esas cosas ayudan porque esas cosas reducen estrés. Y la reducción de estrés es fundamental en los entornos organizacionales, eso ayuda. Pero una mesa de ping-pong donde no haya seguridad psicológica no sirve de nada. Donde nadie sabe si llega el viernes. El tema, última pregunta, el tema generacional, esas empresas que ahora están tratando de meter unos jóvenes, muy jóvenes, y a veces el joven termina siendo el jefe del señor que lleva ahí 30 años y que dice, pues esto lo hemos hecho siempre así. ¿Eso no genera mucho estrés? ¿Cómo manejar esos equipos intergeneracionales? Eso se maneja a través de la comunicación empática. Y esa comunicación empática, o sea, el liderazgo tiene una característica, Alfredo, fundamental. Los grandes líderes son grandes escuchadores. Saben escuchar profundamente al otro y saben identificar cuáles son los valores, cuáles son los dolores, cuáles son los miedos. ¿Sí? ¿Son empáticos? Sí, es que la escucha profunda es empática. Claro, la escucha profunda genera empatía. Y una escucha profunda te lleva a soluciones asertivas y te lleva a conectar con el otro. Cuando tú te sientes escuchado, conectas.
esta me la robé de la entrevista que le hicieron en Caracol en Día a Día, y es estar presente. Y el gerente de NU, el gerente, los grandes gerentes, esa alta gerencia, tiene eso. Están en una sola cosa al tiempo. Están presentes. Y eso lo hablamos del multitasking en Día a Día Caracol, y vimos cómo con un ejercicio que lo puede hacer cualquiera, esa sobrevaloración de la multitarea, lo único que nos lleva a ser menos productivos y a cometer más errores. O sea, no mascar chicle y caminar al tiempo, porque para uno es complicado. Correcto. Oiga, doctora, ¿la saqué de consulta o algo? Porque ya llevamos... Estaba en una... Bueno, en fin, no importa, estamos muy bien, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Yo me he divertido mucho. ¿Quiere decir algo más? ¿Algo que se nos quede? ¿Algún libro? Sí, o quiero dejar un mensaje muy importante. Alfredo, la felicidad se puede aprender. Cualquier persona puede aprender a ser más feliz. La felicidad es enseñable, es aprendible, hay una felicidad objetiva desde la ciencia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que este modelo Spire está basado en la esencia más natural, digámosle más animal del ser humano. O sea, a todo aquel que se llame ser humano le sirve el modelo Spire. Es enseñable, es aprendible. Hay recursos que podemos usar internos para salir del hoyo, como dice Andrés Oppenheimer. Ese libro se los recomiendo, el de Andrés Oppenheimer, ¿Cómo salir del hoyo? Él fue a Japón y fue a otros países a descubrir cómo la gente aprende a superar sus frustraciones. Y nosotros, él hizo, miren, yo lo tengo acá, miren, se los muestro. Yo tengo una, yo lo tengo, congelada. Siga hablando, yo traigo mi libro, vaya. Sí, tiene toda una investigación de más de 6 años en países, en empresas, a personas sobre la felicidad. Y es muy, muy interesante. Tiene cosas muy interesantes. No, pero ese es distinto. Este es el otro, este es el de que cambias. Bueno, pero mire. Cómo salir del pozo, sí. Y los de Tal Ben-Shahar, no lo tengo aquí, en la otra mesa. Happiness Studies de Tal Ben-Shahar, no sé si está en español. Ese es el único detallito. Es que yo tengo una teoría y usted me puede corregir. Es que los latinoamericanos, cuando fracasamos o tenemos algún problema, casi que nuestro entorno nos entierra, nos condena al fracaso. Y eso genera, creo que un doble o triple esfuerzo para salir de ahí. Mientras que en otras culturas... Eso es cierto. Sí, eso es cierto. O sea, es cierto el sentido de la influencia del entorno, y acuérdate que empezamos esa entrevista hablando por el tema de la influencia del entorno. Andrés Oppenheimer lo demuestra perfectamente. Volvemos a la muerte de Philip Zimbardo la semana pasada a los 90 años, que fue él que demostró la influencia del entorno en nuestro comportamiento. Por eso es que en el liderazgo, en las empresas, es importante que se encarguen de su felicidad, porque yo solo doy de lo que puedo tener. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo soy feliz, yo puedo propiciar entornos de felicidad para mis colaboradores o para mis colegas o para mi familia. Entonces redondeamos la entrevista. La felicidad es naturaleza humana, la buscamos naturalmente y es responsabilidad social. Señora Dana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos ha ayudado a crecer bastante en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muy agradecida. La saco de pantalla, quito el crédito, me pongo yo primero para que me vean en la casa, y a todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.